Cordial saludo, mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Ospina, estudiante de la Maestría en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación voy a presentar la propuesta curricular intercultural en el marco del curso Currículo y Contextos Interculturales. Como introducción voy a leer esta pequeña cita de Catherine Walsh, la cual dice así: la construcción de sociedades interculturales, sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad, es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros todos tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Catherine Walsh, 2005. Y comienzo con esta cita porque considero fundamental a la hora de entender ese sentido de la construcción de la interculturalidad y de la educación intercultural. En nuestro momento histórico, evidentemente nos está llevando hacia un camino de esa cultural, o esa interculturalidad global, o sea, de que el mundo se direccione hacia ese lado. Pero no hemos llegado a comprender lo que significa la riqueza de la diversidad que nos compete a todos en nuestro planeta. Es esta riqueza, es esta pluralidad de formas de vida, de conocimientos, de pensamientos, de sentimientos, de emociones, lo que nos caracteriza como humanidad y por cuanto es el valor absoluto que tiene la sociedad para poder construir, digamos, una vida en paz, una vida que respete, una sociedad que respete la diferencia y valore esas diferencias culturales en cada uno de los territorios. El contenido de la siguiente presentación pues, se basa en la propuesta curricular desde un enfoque intercultural para la institución educativa rural andino. Esta presentación contiene el contexto socioeducativo del IER andino, el diagnóstico curricular y a su vez los elementos de mejora del currículo. El contexto del IER andino es el siguiente. Se encuentra localizado en el corregimiento del Mecaya, a orillas del río Caquetá, en la zona rural del municipio de Leguizamo, Putumayo. Atiende a estudiantes con diversos orígenes étnicos, principalmente de la etnia coreguaje, por tanto requiere implementar estrategias educativas con enfoque intercultural. A grandes rasgos, la institución educativa rural andino es la única institución del sector que ofrece hasta la educación media, es decir, décimo y once, en el sector del corregimiento del Mecaya, por cuanto allí llegan todos los jóvenes estudiantes de las diversas comunidades pues, del sector. Entonces allí en el sector confluyen comunidades coreguaje, confluyen comunidades murui, confluyen comunidades nasa, confluyen comunidades macaguaje, confluyen comunidades afros, confluyen comunidades campesinas que por la bonanza cocalera y del territorio pues llegaron de diversas regiones del país. Por tanto, la población atendida, la población estudiantil, se caracteriza por ser diversa, porque allí confluyen
múltiples culturas, múltiples lenguas, múltiples formas de comprensión del mundo, pero que la institución educativa actualmente no logra aceptar, reconocer e integrar esa multiplicidad cultural que son propios o que son portadores los estudiantes que allí convergen. Como diagnóstico inicial, leyendo el PEI de la institución y el de la observación participativa que yo tengo como docente, encuentro que el currículo actual del IDE Andino se fundamenta en los lineamientos curriculares diseñados por el MEN, por el Ministerio de Educación Nacional, para la atención a población mayoritaria. Es decir, no tiene un carácter étnico, ¿cierto? No es una institución etnoeducativa, por cuanto se basa en los lineamientos generales, desconociendo esas particularidades étnicas de los estudiantes que asisten a la institución, por cuanto esto limita la calidad, la relevancia y la pertinencia de la educación pues, que ellos ofrecen, ya que no se ajusta a las realidades ni necesidades culturales de los estudiantes. Es más, los estudiantes indígenas al ingresar a la institución tienen que de cierta manera despojarse de su identidad cultural para poder ser o para poder ser aceptados dentro de estas realidades institucionales académicas. Es decir, la institución no se ha preocupado hasta el momento por, por, por conocer los orígenes culturales y étnicos de sus estudiantes. No conocen de qué trata la cultura del coreguaje, no conocen de qué trata la cultura del murui, no conocen del macaguaje, ni de los nasa, ni de las diferentes jóvenes que tienen orígenes étnicos o culturales diferentes. Por cuanto allí no existe una práctica educativa que promueva esas relaciones interculturales, pero también que promueva el conocimiento diverso y ancestral que está vivo y latente allí, porque como los estudiantes llegan hablando su idioma materna, los estudiantes llegan con un acervo cultural que adquieren en sus relaciones pues, familiares y comunitarias, pero aquí en la institución evidentemente tienen que despojarse de ese conocimiento previo y simplemente adaptarse a esos lineamientos curriculares que desde el Ministerio de Educación Nacional, digamos, ofrece o obliga a que la institución desarrolle. Bueno, dentro de los elementos curriculares que hacía parte de la segunda, tercera fase del curso, se encuentra la primera categoría sobre el enfoque pedagógico y didáctico. La situación actual del IRI Andino en este aspecto es que el PDI menciona que se basa en un enfoque constructivista y activista con influencia de modelos como la escuela nueva y la posprimaria. Sin embargo, en la práctica educativa se continúa usando un modelo tradicional que privilegie las exposiciones catedráticas y el desarrollo de cartillas diseñadas por el Ministerio de Educación Nacional para contextos rurales. Eso es lo que nosotros conocemos como la escuela nueva y la posprimaria, que son enfoques que diseñó el Ministerio de Educación Nacional en su momento para atender a la población rural mediante cartillas y mediante, digamos, hay sedes educativas, digamos, principalmente los de primaria, que son multigrados, entonces simplemente son cartillas que se le entrega a cada estudiante para que desarrolle, digamos, su contenido, pero que no están contextualizadas, digamos, a las identidades que allí conviven y que de una u otra manera no tienen ningún horizonte político, ni social, ni comunitario, ni reivindicativo, ni intercultural frente a las realidades que viven los estudiantes del corregimiento del Mecaya, de la institución andina. Entonces, como elementos de mejora se propone un enfoque que contemple un enfoque pedagógico intercultural en el cual se promueva el respeto y la valoración de la diversidad cultural, lingüística y social del entorno educativo.
Se propone redimensionar la práctica pedagógica desde el diálogo de saberes, principio rector de la educación intercultural, también desde las pedagogías críticas y participativas y contextualizadas que incluyan los saberes ancestrales y prácticas culturales de las comunidades. Es decir, esto implica una transformación de la práctica educativa, una transformación de las herramientas didácticas y pedagógicas. Es decir, se propone romper con ese esquema tradicional para comenzarnos a pensar o a descubrir o a encontrar esos recursos pedagógicos que ofrece el territorio, que ofrecen las comunidades, que ofrecen las culturas que están dentro de los estudiantes y que permite poder desarrollar pedagogías mucho más pertinentes, mucho más participativas, mucho más respetuosas de la diversidad cultural. La otra categoría que nos propones es los propósitos de formación. Según el PI de la institución, los propósitos de formación se enfocan en habilidades en procesos agropecuarios, educación para el trabajo, desarrollo de competencias laborales y formación en valores como la responsabilidad, la igualdad y el respeto. Es decir, esos propósitos de formación no corresponden a las realidades de los estudiantes, ¿cierto? Si bien todos los estudiantes allí son estudiantes con orígenes campesinos, indígenas, ¿cierto? Que tienen que ver con prácticas agropecuarias, pero que estas prácticas agropecuarias no son contextualizadas en el marco del contexto amazónico. Es decir, se considera que se pueden generar no sé, monocultivos de cierta especie, las técnicas es en temas, digamos, pecuarios alrededor del ganado, de los cerdos, pero no se contempla esas prácticas agropecuarias que sí son propias del contexto amazónico y que promueven la conservación y el buen uso de los recursos. Entonces, por un lado, digamos, ahí está, digamos, mal orientado esas habilidades o esos propósitos de formación. Ahora, se menciona también sobre los propósitos para una educación para el trabajo y para el desarrollo de competencias laborales. Si bien es importante, digamos, comprender que los muchachos de alguna manera tendrán que desarrollarse en el mundo laboral, pero no es allí el propósito de formación que debe primar en la institución, ya que hay elementos culturales que deben, digamos, primero fortalecerse en los estudiantes. Por eso yo propongo incluir como propósito de formación que se preserven las identidades culturales de la región. Dos, que se revitalicen las lenguas nativas, porque si bien algunos estudiantes lo hablan, otros no, y se ve, digamos, como cada vez la escuela incluso afecta los procesos de revitalización o el uso de la lengua nativa, ¿cierto? Porque se obliga a hablar en español. También esos propósitos tienen que ver con el tema de la conservación ambiental y la promoción de los derechos humanos, pues por ser un territorio, uno, amazónico, dos, porque ha estado inmerso en el conflicto armado colombiano y por cuanto es necesario reivindicar desde ese enfoque de derechos humanos esos derechos a la vida, a la igualdad, esos derechos a la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces, debe tener estos elementos como propósito de formación. Otro aspecto es el perfil del estudiante de ingreso y egreso. Según el perfil que plantea el PI de la institución, los estudiantes egresan con habilidades comunicativas, con capacidad para resolver problemas cotidianos, competencias laborales generales, conciencia ecológica y uso de nuevas tecnologías. Sin embargo, yo considero que desde un enfoque intercultural debe darse la prioridad de que los estudiantes egresados, uno primero que se les reconozca al estudiante que ingresa como un estudiante con un acervo cultural. Dos, que cuando egrese ese estudiante conozca de su cultura, acepte la diversidad cultural que existe en la región. Otro aspecto es que contemple o que adquiera un compromiso con
el desarrollo ambiental y social del territorio. Otro aspecto es que ese estudiante debe ser un líder comunitario, ¿cierto? Que pueda promover acciones hacia el desarrollo cultural y ambiental del territorio. Y lo otro es que ese estudiante debe hacer uso de sus conocimientos ancestrales, que son o que han sido heredados, ¿cierto? A través de sus familias, sus comunidades, pero que ya al ingresar a la institución evidentemente se pierde, ¿cierto? No se hace uso de las herramientas culturales con las que cuentan y por tanto es importante que ese estudiante egrese con más habilidades, digamos, en el uso tradicional, por ejemplo, de la medicina, de los sentidos de justicia, de, en los diferentes aspectos que permita aportar a la comunidad de manera integral. Otra categoría, otro aspecto es los núcleos temáticos y problemáticos. Dentro del plan de estudios que se encuentra en el PEI de la institución, se encuentra que los planes de estudio están estructurados de acuerdo con la ley 115 del 94, con enfoque en competencias básicas, ciudadanas y laborales. El plan de estudios pues, se basa en las áreas fundamentales y bajo los desempeños que estructura el Ministerio de Educación Nacional. Yo, dentro de la propuesta a elementos de mejorar, yo incluiría dentro de los ejes temáticos, entre los núcleos problemáticos, la historia y cosmovisiones indígenas, las prácticas culturales, la jurisdicción especial indígena, los conceptos de interculturalidad, las prácticas sostenibles y de conservación ambiental de la Amazonía, incluso el uso de la maloca como espacio de aprendizaje intercultural. Esos serían como elementos que mejorarían el plan de estudio desde una perspectiva intercultural. Otro aspecto es las estrategias didácticas. Según el PEI de la institución, se usan metodologías activas centradas en el estudiante, con el desarrollo de proyectos productivos, flexibilidad y relación con la comunidad. Sin embargo, en la práctica se observa la implementación del modelo escuela nueva y posprimaria, es decir, se le entrega una cartilla a los muchachos y sobre esa cartilla se orienta la enseñanza. Con metodologías didácticas pues descontextualizadas, nunca se toma en cuenta, digamos, el contexto del territorio, ni cultural, ni social, ni ambiental. Y por tanto igual pues se priorizan esas metodologías didácticas vinculadas a memorizar contenidos y no a un proceso de formación que uno podría llamar para la vida, al desarrollo de un pensamiento crítico, al desarrollo de unas habilidades sociales e interculturales, sino que se basa a lo que dicen los lineamientos curriculares y a esas metodologías que son pues, tradicionales, como lo decía Freire, una educación bancaria con metodologías que simplemente se considera al estudiante como un ser sin conocimiento a la que se le debe llenar de información descontextualizada. Como elemento de mejora, pues se propone implementar metodologías que permitan la participación activa y el aprendizaje práctico. Incorporar estrategias como el diálogo de saberes, la maloca, talleres culturales con miembros de las comunidades indígenas, en todo el tema que tiene que ver con las prácticas de las artes, de las danzas y del reconocimiento del territorio, también con los saberes ancestrales y la responsabilidad ecológica con el contexto amazónico. Es decir, requiere de metodologías participativas para que los estudiantes apropien de manera vivencial esos conocimientos que son culturales y que dialogan con el conocimiento científico occidental. Otro aspecto eh, curricular es la evaluación. Según el PID de la institución, la evaluación se basa en competencias básicas, ciudadanas y laborales, con un sistema de promoción y evaluación flexible. Se prioriza la valoración numérica y sumativa. En este sentido, se propone como elemento de mejora
que la evaluación contenga un elemento participativo y de un enfoque formativo, valorando tanto las competencias académicas como esas habilidades culturales. Por tanto, se requiere diseñar evaluaciones que también midan la participación de los estudiantes en temas de interculturalidad, el aprendizaje basado en los saberes ancestrales y la responsabilidad ecológica en el contexto amazónico. Por último están los medios educativos. Si bien la institución educativa no cuenta con suficiente material educativo y las que tiene se basan en las cartillas que entrega el Ministerio de Educación Nacional, que es de la escuela, de la escuela nueva y posprimaria, también pues carece de internet y de conexión. Eso es una limitante que tiene la institución como tal. No cuenta con suficiente pues, material educativo. Sí, pues tampoco hace uso de las herramientas o los conocimientos que se encuentran en el entorno de los estudiantes. Entonces para ello se propone integrar como medios educativos las prácticas tradicionales de los pueblos, como lo es la oralidad, el diálogo y el uso y la simbología de la maloca. Es decir, yo sí propongo como elemento central para el desarrollo de la interculturalidad, de la educación interculturalidad, es que se incluya, se integre, se construya una maloca que representa simbólicamente el ejercicio de la formación del ser indígena, ¿cierto?, dentro del proceso educativo. Esta maloca, como medio educativo, como estrategia pedagógica, como estrategia didáctica, permite generar diálogo de saberes entre los diferentes actores pues, educativos, ¿cierto? Son diálogos intergeneracionales en el cual participan las autoridades tradicionales, los mayores, las abuelas, los abuelos, pero participan asimismo los docentes, participan asimismo los estudiantes y demás. Es decir, se necesita recurrir a esos elementos propios, a esos espacios propios que, que son usados cotidianamente por las comunidades para poder mejorar o fortalecer esos materiales educativos. Por ejemplo, la chagra escolar, la chagra, por ejemplo, el tema de la cocina, el fogón, o sea, un sinfín de espacios que son cotidianos en las comunidades, pero que podrían ser importantes a la hora de construir una enseñanza o un proceso de formación intercultural. En conclusión, pues espera que la propuesta curricular intercultural contribuya al fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas, a la transformación pedagógica de la institución educativa y a la creación de espacios educativos adecuados para la promoción de la interculturalidad. Vuelvo y resalto la necesidad de vincular pedagógicamente esos espacios cotidianos de las comunidades en donde se desarrollan las diferentes prácticas sociales que tienen que ver con esos elementos que constituyen la cultura. Entonces, si queremos hablar de transformar pedagógicamente la institución, de transformar pedagógicamente, de transformar culturalmente el currículo, de ser lo más pertinente y apropiado, es necesario que a la institución educativa ingresen esos elementos, esos espacios como la Maloca, como espacios educativos que sean reconocidos desde esa perspectiva y que permita asimismo entonces construir esos diálogos interculturales entre la institución educativa, las comunidades, con los estudiantes indígenas y demás. Es decir, se abre espacios de participación, espacios propios donde se construye la cultura, se abren espacios de diálogo intergeneracionales y asimismo se permite comprender esas realidades y desarrollar una educación intercultural.
Es esta mi exposición. Espero sea clara y muchas gracias.